Nada. Vale, Pues pues nada, pues buenas tardes a todos. Estamos buenas aquí tardes. en la reunión. Os Como presento a Francisco Javier Arcega Solsona, te voy a presentar Paco. Nos va a comentar dentro de esta seminario, webinar o videopresentación lo que sería la compatibilidad electromagnética del sector del automóvil. Paco entra aquí como miembro de IECUBO, es senior member desde 2007 y line member desde 2024 y pertenece a las sociedades de educación, instrumentación y medida y electrónica industrial. Ha sido presidente del capítulo español y es miembro de la directiva desde su creación de la Sociedad de Educación. Colabora como revisor de varias publicaciones de IECUBO, además es miembro del comité científico de algunos de los congresos y es miembro de la directiva en campañas de elevación de miembros de senior member desde 2006. Hemos, sobre todo dentro de la Sociedad de Educación, sido muy activos en el tema de promociones de senior member. Además es evaluador de titulaciones desde DAVET y la que se representa al IECUBO. En Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, ha trabajado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y pertenecía al grupo EducuTech, de Educación, Calidad y Tecnología, en la que se engloban y aplican los aspectos de calidad tanto a la educación como a la tecnología. Pues muchas gracias, Paco, por estar aquí hoy y te cedo la palabra entonces. de nada, muchas gracias a ti, Manuel. Y un pequeño añadido más, aparte en mis labores de evaluador, también he sido y sigo siendo ahí evaluador, como se llama, auditor para tema de laboratorios de ensayo y concretamente de compatibilidad electromagnética, tanto en España como en Francia como en Italia. O sea, en ese sentido, de alguna forma he vivido la compatibilidad electromagnética y el sector del automóvil desde pues, un cierto largo tiempo. Mi idea pues, es introducción y los inicios de la compatibilidad electromagnética, pero siempre desde el punto de vista de laboratorio de ensayos. Explicaré lo que es la AEMC-LRP, que es la Automotive Electromagnetic Compatibility Laboratory Recognition Program, y luego pues me centraré un poco en cómo están las cosas en la actualidad y algunas conclusiones y alguna referencia también. Bueno, el que es la compatibilidad electromagnética, me imagino que todos lo conocéis, no deja de ser más que el buscar que los equipos funcionen tanto a nivel de que no sean influenciados por otros equipos electrónicos del entorno, ni que ellos a su vez sean los que produzcan perturbaciones que hagan que funcionen mal los equipos del entorno. Y eso lleva pues, a dos conceptos muy claros que son emisión e inmunidad. De todas formas, aunque sea hacer algún salto también hacia más a la actualidad, lo que se ha vivido en la compatibilidad electromagnética desde las primeras normas a las actuales, pues siempre en los primeros pasos la compatibilidad electromagnética era algo muy separado del resto de lo que sería la funcionalidad de los equipos. Cada vez más, y más en el vehículo automóvil, la compatibilidad electromagnética no es tanto por una funcionalidad que vaya tal cual, que haga que el equipo funcione, sino también muy relacionada con la seguridad. Y en ese aspecto, tanto el automóvil como el sector electrodoméstico, el sector informático, cada vez más la compatibilidad electromagnética se ha ido metiendo, calando con lluvia fina, en lo que serían los ensayos de seguridad eléctrica. Pero siempre lo que al final hay es hasta qué punto la compatibilidad electromagnética influencia en la seguridad. Pero fundamentalmente siempre los ensayos son esos dos grandes campos, la emisión y la inmunidad. Y luego, pues tanto en emisión como en inmunidad, como bien sabéis, hay otro doble aspecto, emisión conducida o radiada o la inmunidad conducida o radiada, según que las propagaciones lleguen pues, por el aire o por los conductores. Y ensayos y equipos, pues hacen falta, ahora iremos viendo algunas cosas
pero son en principio ensayos muy caros con un equipamiento que cada vez el precio se está disparando a niveles muy altos, como se está disparando sobre todo el aumento en frecuencia. Y las instalaciones pues también son caras, ya comentaré alguna cosa un poquito más adelante. Y luego pues en el automóvil, ¿qué es lo que nos interesa? Pues fundamentalmente todos los ensayos, todo lo que se ha focalizado en el automóvil, tiene que ver en dos partes. Una, el automóvil como un conjunto, que también hay que hacerle sus ensayos, ya el automóvil cuando está definitivo montado y para funcionar, pero también hay una carga muy, muy elevada en los componentes que forman parte del automóvil. Y aquí, pues, componentes electrónicos, cuando se empezó el automóvil tenía muy pocos, el Delco producía muchas perturbaciones, pero a casi a nadie le importaba. Y poco a poco se ha ido viendo que se empezó también por la parte más cómoda, fundamentalmente que se escuchase la radio, tanto en el automóvil y cuando pasaba por debajo, por ejemplo, de unas líneas de alta tensión que pudiésemos escuchar la radio, como que el automóvil cuando circulaba por una calle, pues el que estaba viendo la televisión en casa no le llegase a molestar. Los primeros pasos del automóvil, yo recuerdo cuando era pequeño, pues pasaba un automóvil y estabas viendo la televisión en casa y salían rayas por precisamente perturbaciones electromagnéticas. Como voy diciendo, pues eso, al principio los vehículos tenían pocos componentes electrónicos y tanto había poco riesgo y también la inmunidad entonces era muy baja. Y el riesgo de afectar a otros electrodomésticos o televisores o esto, pues la emisión era muy alta, pero en principio los equipos cercanos eran pocos. Hoy en día tenemos mucha electrónica muy cercana a todo, incluso la llevamos dentro del vehículo. Entonces todo eso ha cambiado muchísimo. ¿Qué teníamos? Pues también la parte inicial, ¿cuándo se dio el gran salto? Pues fundamentalmente, y hablo más ya en términos europeos, en 1995 salió la Directiva de Compatibilidad Electromagnética. Eso hizo que, bueno, salió antes, pero la aplicación fue en 1995 de obligado cumplimiento para todos los equipos y los laboratorios, pues de golpe se encontraron, como pasa en otras muchas cosas, que los fabricantes no tenían mucha prisa, sabían que les venía, y cuando ya llegó, pues hubo que ponerse a trabajar a tope. Los pocos laboratorios que había acreditados entonces trabajaban en jornadas de 24 horas, 3 turnos, incluidos sábados y domingos. Y el que tenía en la empresa pues un laboratorio hacía sus pruebas, también pruebas de lo que se llama de, de orientación, por decirlo de alguna manera, lo que es más tipo investigación, pero lo que hay al final, los ensayos para certificar los equipos, pues era un auténtico cuello de botella. El automóvil cada vez más se ha ido electrificando o haciéndose con más componentes electrónicos y los ensayos pues han ido en aumento. Pero el aumento fundamental ha sido en componentes electrónicos. En el vehículo, ¿qué ensayos tenemos que hacer? Pues emisiones podemos hacerlas en cámara o al aire libre. ¿Qué pasa? Pues que en una cámara, me refiero a una cámara semi-anecoica. Y si alguno no está acostumbrado, pues una cámara semianecoica es una cámara que lleva por fuera un apantallamiento tipo Faraday y por dentro lleva absorbentes. Se llaman semianecoicas porque tienen todas las paredes, las 4 paredes y el techo con absorbentes y el suelo es metálico. La idea, el suelo por el que circula el vehículo es conductor y la idea es que para homogeneizar todo pues se pone un suelo totalmente metálico conductor.
¿Se pueden hacer ensayos al aire libre? Sí. El problema es de emisión. El problema es que al aire libre pues hay que tener un área muy despejada, pero cada vez más tenemos que eliminar radiaciones, ondas electromagnéticas de móviles, de radios, televisiones, y es muy difícil, cada vez es mucho más difícil hacerlas. Yo las he presenciado en ocasiones, pero realmente la información es complicada y hay un montón de limitaciones. Y luego la otra parte de si hacemos ensayos de inmunidad, ¿qué supone un ensayo de inmunidad radiada? Al vehículo conducida no va a tener como vehículo completo. La inmunidad radiada tenemos que coger una antena, generar una perturbación de bastante potencia electromagnética de 3 voltios por metro, 10 voltios por metro, 30 voltios por metro, 100 voltios por metro y radiar el vehículo. El problema es que si lo hacemos al aire libre, esas perturbaciones se van a dispersar y en general tendríamos que irnos muy lejos, incluso el técnico que está haciendo los ensayos iba a tener problemas. Entonces, en inmunidad siempre o casi siempre se hacen en cámara, porque es la única manera de tener toda la radiación electromagnética confinada en la cámara y el técnico que ve el ensayo está fuera, pues con unas cámaras puede ver cómo se está comportando el vehículo. ¿Y qué necesitamos para hacer unos ensayos? Pues bueno, esto es de cualquier dispositivo bajo ensayo, DUT, Device Under Test, un electrodoméstico o un ordenador que trabaja sobre mesa, pues lo pondríamos en una mesa estándar, como nos dice la norma, de 80 centímetros, y si es un vehículo, pues lo pondríamos ahí donde está, aquí, donde tenemos el device under test y lo que sería la mesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ensayos nos dice a 10 metros. Pues tenemos que tener 10 metros del foco donde tenemos la antena a donde tenemos el vehículo, al punto que normalmente la referencia se suele tomar donde está el retrovisor. Y pues en el caso del vehículo puede ser a una altura fija. Cuando son electrodomésticos, ordenadores y otras cosas, pues hay que hacer encima que la antena se mueva entre 1 y 4 metros. En el vehículo puede ser en algunos casos algo menos, pero eso ya siempre hay que ir a lo que nos está diciendo la normativa. Pero de la otra parte del vehículo hasta los absorbentes o de la antena a los absorbentes, también necesitamos 5 metros. Y en lo que es, esto es una elipse, en lo que es el lado más estrecho, tendríamos que tener, si estos son 10 metros, a un lado y al otro, 10 partido por, como se ve ahí, raíz de 3. O el completo 10 por raíz de 3. 17 metros y 20 metros del lado ancho. ¿Qué supone? Pues que una cámara semianecoica para poder meter un vehículo, aparte que necesitamos una puerta para poder meter el vehículo y esa puerta tiene que estar con sus absorbentes cerrando herméticamente para que no haya perturbaciones que puedan entrar o salir, necesitamos una sala de 20 metros de absorbente a absorbente por un lado, 17 por otro y más de 4, porque si la antena tiene que subir hasta 4 metros, vamos a necesitar lo que tienen los absorbentes hasta que lleguemos al techo. Normalmente por lo menos 6 metros es la altura que suelen tener las cámaras. Es decir, necesitamos una instalación bastante cara y que acaba costando pues muchísimo dinero. Por no hablar ya de que si vamos a hablar de emisiones del vehículo, necesitamos un receptor que ya vale también bastante dinero y que ese receptor tiene que ir en rangos de frecuencia por lo menos hasta 1 gigaciclo. Pero, como lo tengo más adelante puesto y lo comento ya, cada vez más las emisiones están subiendo
hacia arriba. ¿Hacia arriba hasta cuándo? ¿O hasta cuánto? Pues de momento hasta 6 gigahercios. Ya es muy frecuente componentes del automóvil, el vehículo, hacer ensayos hasta 6 gigahercios. ¿Qué están haciendo los laboratorios? Porque se tienen que ir preparando para lo que venga la futura normativa. Pues que ya los receptores, por ejemplo, están comprando a 16, incluso hasta 40. La norma, de momento, algunas normas dicen, no sabemos todavía qué vamos a hacer, pero hay que ir teniendo ya la previsión de que se va a subir a 16, que se va a subir a 40. En campo abierto, pues lo mismo que en el laboratorio. En toda la elipse, donde está la zona que se considera zona de ensayo, no debe haber ninguna parte metálica que se levante sobre el suelo. En campo abierto, como he dicho, es imposible ensayar la inmunidad, porque la inmunidad es generar una perturbación en la antena y que incida en el vehículo. Además, en campo abierto, radiadas, como haga calor o haga frío, vamos a tener los equipos que se van a calentar o se van a enfriar. Por lo tanto, cuando pasen entre 18 y 28 grados, la calibración de los equipos ya no cumple con las especificaciones. Por lo tanto, podríamos ensayar, pero tendríamos que incrementar algo que se conoce como incertidumbre. Porque la calibración que hemos hecho con el equipo ya no es tan fina y hay que incrementar la incertidumbre que tenemos en los valores que medimos. Además, si hay lluvia, no se puede hacer ensayos. Y luego, lo que he comentado, el ruido externo, la antena que tengamos para captar la radiación del vehículo va a quedar oculto por la radio, la televisión, teléfonos móviles, la radiación de otros equipos que puede haber cerca. Cuando se mide en campo abierto emisiones radiadas, las pocas veces que yo he podido verlo, el ensayo es complicadísimo porque salen un montón de señales que incumplen los límites que pone la norma a lo que puede emitir el vehículo o el equipo que sea, un electrodoméstico o un ordenador, y realmente es muy difícil y al final hay que poner tantas excepciones que realmente al cliente eso no le va a servir. Las, las veces que he visto, sobre todo, la mayoría de las veces que he visto ha sido precisamente en vehículo y es muy complicado poder determinar y emitir un certificado, un informe de ensayo, diciendo que el vehículo cumple con las especificaciones, porque ya digo, hay tal cantidad de perturbaciones y además esas perturbaciones hay que identificarlas, que algunas es fácil, pero hay otras que no es fácil y pueden ser incluso aperiódicas, no perdón, aperiódicas que aparecen y desaparecen y al final no sabes realmente lo que estás midiendo. Bueno, también para determinar qué vamos a hacer con unos componentes ya un poco más en particular. Con el vehículo hay unas normas que son comunes para todos los vehículos, para la homologación del vehículo a nivel nacional o europeo o internacional y que circulen, pero luego los fabricantes de coches tienen requisitos para los componentes que van a montar en su vehículo. Como ejemplo he puesto tres, pero puedo haber puesto otros más. Hay normas particulares con requisitos que piden a los componentes que se integran. Por ejemplo, Mercedes-Benz tiene la norma MBN, la 10.567. Tiene muchas normas también para requisitos ambientales, frente a temperaturas que tienen que soportar, a vibraciones, a un montón de cosas. Estas concretas que he puesto aquí son entre otras cosas, también de lo que sería compatibilidad electromagnética. O la Volkswagen 80.000 o la GS, que es de BMW 95.024. También a nivel mundial, como ha pasado con la compatibilidad electromagnética en general, por una parte hay normativa CISPR
que era el Comité Internacional Especial para las Perturbaciones Radioeléctricas, que era un comité de ISO-IEC, y estos han ido sacando algunas normativas, alguna en concreto para vehículo eléctrico, perdón, para vehículo no eléctrico, también podría cubrir al eléctrico, pero es para vehículos, y luego, sobre todo a nivel ya de compatibilidad electromagnética de modo muy general, tenemos la familia de normas de IEC, o ISO IEC 61000. El X y el Y los he puesto porque son números que van a cambiar. El X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el Y puede ser, dependiendo de si X es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pues el Y tendrá distintos valores. Fundamental, el, el 61000-4 al final tiene 4, 1, 2, 3, 4, hasta muchos. ¿Y qué nos va diciendo ahí? Cómo hacer un ensayo de emisión radiada, emisión conducida, inmunidad radiada, inmunidad conducida, inmunidad a perturbaciones radioeléctricas de tipo transitorios rápidos en ráfagas. Es decir, vamos a tener a campos magnéticos, a un montón de ensayos. Entonces, ahí, dependiendo de lo que queramos hacer, pues tendríamos que irnos a unas o a otras. Y en la CISPR, una muy interesante que cualquiera que quiera trabajar tendría que empezar por ahí, es la CISPR 16. La CISPR 16 también tiene partes, también guión X, guión Y, y esta CISPR 16 también dice cómo deben ser, qué características tienen que tener los equipos, cómo se calcula la incertidumbre en el ensayo de emisión radiada. En fin, nos va a dar una información muy completa de lo que tendríamos que hacer para hacer un ensayo bien hecho, pues tanto en el mundo del automóvil como en el sector de la compatibilidad electromagnética en electrodomésticos, en equipos de tecnología de la información, equipos médicos, lo que nos aplique. Bueno, por ejemplo, aquí otra cosa interesante. Las CISPR son idénticas a las UNE españolas, EN europeas, ISO IEC internacionales. Diferencia, pues que como pues, he puesto aquí, la CISPR 12 es la UNE ISO IEC 55012, que esta es la de perturbaciones radioeléctricas en automóviles y vehículos. O la ISO, pues perturbaciones radioeléctricas emitidas por e inmunidad de componentes y subconjuntos del automóvil. Aquí tenemos tanto para emisión como para inmunidad. Pero ya digo, hay muchas más normas que he puesto simplemente alguna de ejemplo. Y luego, lo que he comentado antes de la homologación de un vehículo, eso lo tenemos el Reglamento de las Naciones Unidas, el Reglamento 10, da los requisitos y prescripciones comunes concernientes a la aprobación, homologación de vehículos frente a compatibilidad electromagnética. Este reglamento va hablando de los ensayos del vehículo completo y de algunos ensayos de los componentes. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Lo que remite en los anexos. Habla mucho de lo que hace falta para que un vehículo pueda circular autorizado en los distintos países. Pero al final remite a los anexos y en los anexos nos dice cómo hacer los ensayos. Y esos ensayos pues nos remite a las normativas ISO y IEC. Como indico, el reglamento sí que habla tanto ensayos del vehículo para homologación como también requisitos para la producción en serie. Es decir, da otros requisitos que habría que ver y que aplicarían a la fábrica que está produciendo el vehículo completo o que está produciendo pues, los ABS o el controlador de batería o el controlador del motor de inyección.
lo que sea. Y eso cubre componentes y subconjuntos electrónicos, abarca coches y motos y también, como ya es natural, pues abarca vehículo eléctrico y todas las posibles situaciones de carga del vehículo. Que cuando el vehículo está en carga, esto es del reglamento 10, pues nos dice cómo habría que montarlo. Por una parte tenemos aquí la antena, en este caso apuntando al frente del vehículo a más de 2 metros, cómo estaría posicionado el vehículo, y en este caso que he elegido precisamente es un caso del vehículo en carga. Estamos utilizando la carga del vehículo porque aquí ya sí que podríamos tener cuidado. Antes he dicho que la inmunidad y la emisión conducida no tenía significado en el vehículo completo. Cuando el vehículo está en carga, sí que a través de la carga podemos estar metiendo perturbaciones tanto conducidas como que podrían afectar al vehículo, como que el vehículo podría sacar perturbaciones que podrían afectar al cargador. Entonces ahí tenemos que tener esta precaución ya, que aquí sí que interviene las conducidas. Perdón. Esto ya lo había dicho. Esto y si lo que vamos a ensayar son componentes electrónicos, pues aquí ya la cosa cambia. Ahora vamos a utilizar pues un ABS, o sea, queremos comprobar un ABS. Pues tenemos que poner el ABS, no sé si al final se puede ver más o menos el dibujo o ha quedado muy pequeño al no estar en pantalla completa. Me veo un poquito pequeño, pero bueno, me puedo Pues imaginar. espera, si se ve un poco mejor así. Ah, sí, sí. Mejor, sí, ahora sí. Bueno, pues la idea, se ve la cámara semianecoica, tenemos las paredes con los absorbentes y se ve dónde está la antena que vamos a utilizar para emisión o para inmunidad. Y lo que tenemos es este rectángulo que se ve aquí, es la mesa de ensayo, que tiene que estar a 80 centímetros sobre el suelo. Suelo conductor, techo absorbente, y aquí la parte más importante es que aquí estaría el dispositivo bajo ensayo. Vamos a poner el test harness, que es como dicen las normas, es el mazo de cables que comunicaría el ABS con el simulador del vehículo donde le estaremos mandando las señales, que podrá estar fuera del recinto, incluso podremos tener un ordenador para estar diciendo o mandando las señales para que simule que hay un frenazo, que es toda la dinámica del vehículo, pero como estamos ensayando solamente el ABS, hay una parte muy importante, pero que la suele hacer el propio fabricante de ABS, que es el simulador con el que se puede comprobar la funcionalidad del ABS. Y luego pues vamos a ver la emisión colocando la antena en distintas posiciones y lo mismo comprobaremos la inmunidad, radiando con la antena en distintas posiciones. Aquí aparece un tipo de antena, pero vamos a tener antenas, la log periódica, la bicónica, la antena de lazo, perdón, la de lazo para campos magnéticos, la monopolo para más bajas frecuencias, la horn, que no me sale el nombre en castellano, en español, la bocina para frecuencias superiores a 1 gigahercio. En fin, todo esto pues lleva también su complejidad para poder hacer los ensayos y sobre todo aquí la mayor parte de la complejidad, aparte de que los ensayos pues una vez puestos es relativamente sencillo,
ahora lo tengo para comentar después, pero cuando hablemos de la MCLRP, allí una parte de la auditoría se hacía con un metro flexómetro. ¿Por qué? Pues porque hay muchas distancias que hay que comprobar y que para el automóvil lo que piden es que sean clavadas y había que estar verificando pues un montón de distancias. La parte de atrás, el plano donde está el dispositivo bajo ensayo, es un plano metálico conductor que está conectado a la pared de la cámara, a la pared conductora, por unas bandas de cobre que tienen que tener unas separaciones y unas anchuras determinadas que se ven aquí. Son estas que están pintadas más oscuras. Todas estas. Tiene que estar toda la mesa. En fin, hay un montón de requisitos. Y aquí se puede ver lo que sería la mesa con la antena, la distancia y ahí la posición de los equipos, tanto el equipo sometido a ensayo como los simuladores, la batería del vehículo. Aquí están la lista de los equipos, todo lo que podemos necesitar. Como podéis ver, pues hay un montón de cosas que hay que especificar. Aquí también con fibra óptica para que las señales que vamos a sacar hacia afuera no se vean perturbadas. En fin, el montaje acaba siendo bastante complejo. Lo volvemos a su tamaño. Esto ya lo he comentado. Cámaras típicas. Las normas hablan de 10 y de 30 metros, la distancia focal que os he comentado en la elipse. De 3 lo tienen algunos laboratorios, pero que hacen ensayos muy limitados. En componentes sí que es suficiente, pero en cuanto vamos a vehículo completo, hay que ir a 10 o 30 metros, incluso una lavadora, un ordenador. Las normas fundamentalmente piden que sean a 10 metros. 30 metros, yo solamente he visto las que tiene General Motors en Proving Grounds en Detroit. En España no he visto ninguna de 30 metros. Todas suelen tener 10 metros los laboratorios acreditados y alguno, como digo, para componentes 3 que sí, el componente se puede utilizar. Luego, para hacer algunos ensayos muy concretos, se puede utilizar una celda TEM, una GTEM, una celda G-Strip. Hay otras, pero son realmente muy poco usadas. La verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que tenían más hace unos años y ahora nadie va ni a una TEM ni a una GTEM. Todo el mundo va para componente a una cámara de 3 metros y para vehículo y para otros electrodomésticos y otros equipos que pueden ser un poco grandes, pues a 10 y 30, a 10 metros, a 30 metros, ya digo solo. Como un par de muestras, aquí podéis ver un vehículo dentro de una cámara, aquí se ve la antena posicionada, los absorbentes, la puerta que está un poco entreabierta, llega a estar cerrada para hacer ensayos, y el vehículo, pues un vehículo de foto de propaganda, un descapotable. Pero este es un tipo de cámara y, por ejemplo, en algunos laboratorios tienen también esto, que aquí, para determinados ensayos de inmunidad, pues todo esto que estoy recorriendo con el cursor es una bobina de cuadro que genera un campo perpendicular que puede también incidir en el vehículo. Son ensayos muy particulares. En España, esto en concreto, yo no lo he visto en ningún laboratorio. Que puede haber alguno que lo tenga, no digo que no, pero yo no lo he visto. Esta está sacada esta la tenían Ford. En Estados Unidos, por ejemplo, tenía una cámara así. Bueno, y como decía, ¿qué es lo de Automotive Electromagnetic Compatibility Laboratory Recognition Program? Pues nos estamos yendo a 2002. Los 3 grandes fabricantes americanos
ensayaban todos los componentes de sus automóviles en sus laboratorios. Daimler, General Motors y Ford. ¿Qué pasa? Que ensayar todo en sus laboratorios tenían un cuello de botella enorme porque cada vez más componentes electrónicos, más fabricantes en distintas partes del mundo y llegaba un momento en que no podían hacer otra cosa. ¿Qué decidieron? Pues lo que era normal, externalizar el uso de los laboratorios de ensayo y crearon un programa de reconocimiento en 2002. ¿Qué era este programa? Pues coger laboratorios que estaban acreditados en compatibilidad electromagnética en Europa, en Asia, donde fuese, y que hubiese unos auditores que ellos pudiesen confiar. Entonces formaron unos auditores en viaje, que yo estoy también cualificado, que nos hicieron a Estados Unidos y allí nos formaron a cuáles eran los requisitos, cómo lo querían y prepararon a las personas. Y además un poco, yo siempre cuando me acuerdo, pienso como en el chiste, un español, un francés, un inglés, un alemán, que nos llevaron a Estados Unidos para cualificarnos uno por cada uno de los países que les interesaba dentro de la acreditación europea. Y fuimos inglés, francés, alemán, italiano y español. Y allí pues nos estuvieron formando sobre todo por una idea, era apoyarse en laboratorios, como digo, que tengan acreditación, la European Accreditation en Europa. Formaron a los expertos y tenían un cuestionario que cada laboratorio tenía que pasar supervisado y comprobado precisamente por el experto. Y los fabricantes de componentes tenían que llevar sus componentes a estos laboratorios para que ensayaran. Y luego la aceptación final aún así se la guardaba el fabricante del automóvil. Era un paso previo, no se fiaban mucho y pedían, por una parte, pasar por un laboratorio acreditado, pero luego, tanto los laboratorios acreditados como los fabricantes de componentes, aún así iban haciendo unas muestras aleatorias para ver que efectivamente componente que metían en el automóvil, componente que cumplía sus requisitos. Algunos requisitos básicos que pedía el cuestionario. Son 70 y tantas páginas, no tenía mucho sentido, pero os podéis fijar. Primero, copia de la norma de ensayo y las normas del fabricante del automóvil. O sea, había que tener las normas, las ISO y EC que afectasen y las normas, pues la General Motors, la GSV o la que correspondiese. Que había procedimientos escritos. Eso cualquier laboratorio acreditado los tiene, pero ellos lo pedían. El equipo usado para los ensayos tenía que cumplir todos los requisitos. El simulador de descargas electrostáticas tenía que cumplir la norma 10.605 ISO, que es simular la persona tanto dentro como fuera del vehículo, que los planos tenían que estar conectados a la tierra de las instalaciones y para seguridad de todo el conjunto. Esto unas cosas un poco generales, pero también había otros requisitos. Primero, tenía que demostrar el laboratorio una buena repetibilidad de los ensayos y reproducibilidad a lo largo del tiempo. Había que repetir las medidas sobre unos componentes y ver que efectivamente daba el mismo resultado. Hay unos emisores radiantes con unas frecuencias muy concretas y obligaban a que el laboratorio tuviese uno, que lo tuviese verificado y periódicamente repetir las medidas. Y eso también, utilizar estos equipos de referencia para, no es una calibración del ensayo, pero sí ver que los equipos de medida, todo el conjunto de la instalación seguían funcionando correctamente.
y en algunos casos incluso pedían que se hiciese cada semana o cada mes antes de empezar la campaña de ensayos, pasar estos emisores de referencia para comprobar. Lo mismo el generador de descargas electrostáticas, había que hacer un montón de pruebas para demostrar que estaba, y aparte de eso también lo que se pedía era ensayos de intercomparación, comparar unos laboratorios con otros para ver que efectivamente lo que medía uno y lo que medía otro eran coherentes, que el uno no daba una emisión de 33 dB y el otro daba 39 o 52, sino, aunque se repitiese en el tiempo, pero que lo que medía uno y otro laboratorio coincidiese. Como he dicho, el cuestionario tenía 70 páginas. Todos los ensayos que se les hacían en aquellos momentos al vehículo o a los componentes tenían su 3 o 4 páginas dedicadas a ese ensayo. Y como he comentado antes también, se usaba mucho el metro. Por una parte, todos los equipos de ensayo tenían que estar calibrados. La antena, el receptor, todo. Los cables, la atenuación que tenían, absolutamente todo. Pero aparte de eso, como he indicado, las distancias tenían que ser para todos los laboratorios las mismas. Una auditoría dura 2 días y puedo garantizaros que casi un día estaba con el metro comprobando si un laboratorio tenía todos los ensayos del cuestionario, era coger el metro, ir midiendo la altura de la mesa, distancia de la antena, y durante la realización del ensayo había que ver que efectivamente posicionaban la antena justo a la distancia. Entonces era una cosa muy curiosa porque auditorías de MC que veías ensayos pues de un ordenador o de una lavadora, pues fundamentalmente era técnico la mayor parte. Había algo de medida también de distancias, pero no tanto. Pero en este sector, con el cuestionario del reconocimiento de laboratorios, era enorme. Y como he indicado, muy buena comparación entre laboratorios. Las medidas de un laboratorio acreditado por AMCLRP y otro acreditado por AMCLRP tenían que ser coincidentes dentro de la incertidumbre que admitía el sistema. Aquí vemos pues, algunas de las cosas que preguntaba, pues que por ejemplo la tensión de la batería tenía que ser 13 más menos 1 voltio, y por ahí pues distancias vemos. No, en la mesa he dicho 80, no, aquí era 90 más menos 50 milímetros. Que el mazo de cables tenía que estar a 100 milímetros más menos 10 milímetros del límite del plano de tierra de la mesa donde estamos haciendo el ensayo. Que el mazo de cables tenía que estar a 50 centímetros sobre el plano de tierra y que ese material tenía que ser aislante. Que la permitividad dieléctrica está en otras, porque aquí se ven, he copiado 14, he cogido un recorte, pero decía, por ejemplo, que la permitividad dieléctrica tenía que ser inferior a tal valor. En fin, ya digo, eran muy exigentes y muy detallistas. Lo que querían los fabricantes era que todos los ensayos, sobre cualquier componente sobre todo, que les llegase a sus líneas de montaje, que pudiesen garantizar 100% que el componente cumplía absolutamente todos los requisitos que os habían fijado en sus normas. En la actualidad, en 2012, los grandes constructores cancelan el programa. Vieron que funcionaba bien, vieron que tenían confianza en laboratorios acreditados y se limitan ya a comprobar que los laboratorios que hacen ensayos están acreditados por EA en Europa o por su equivalente en otros países, en Asia o donde sea. Y por otra parte, la electrificación ha sido tan elevada que el número de ensayos y laboratorios se ha extendido de un modo enorme. ¿Qué ha pasado? Pues la compatibilidad electromagnética inicial,
la que se hacía en AMCLRP era en alta frecuencia. En alta frecuencia, pues de 150 kilociclos hasta 1 gigaciclo, los primeros. Luego, en la actualidad, hemos saltado por arriba, como he dicho, hasta 6 gigaciclos, y por abajo cada vez hay tanto componente electrónico con batería y ya con vehículo eléctrico que la batería está jugando un papel muy importante en los componentes electrónicos. Entonces se están haciendo cada vez más ensayos de cómo se comporta el componente bajo cualquier alteración que pueda haber en la batería. De la batería se puede producirse un microcorte, que la batería puede llevar una perturbación de frecuencias superpuesta, que la batería puede bajar y subir porque por un momento determinado pues se está descargando, en fin, montones de ensayos que ahora comentaremos. ¿Qué sucede en España? Pues que tenemos actualmente 25 laboratorios acreditados por ENAC, que es la entidad nacional de acreditación. Me estoy refiriendo a laboratorios exclusivamente para ensayos de MC, de compatibilidad electromagnética. Ahora, de los 25 laboratorios están acreditados para toda la compatibilidad electromagnética. No. Hay unos que solamente están para la parte de alta, me refiero a alta frecuencia, lo que sería desde 150 kHz hacia arriba. Otros, hay algunos que solo están para baja frecuencia, lo que sería pues tema de baterías, y los hay algunos que tienen el alcance completo. Son pocos, pero algunos hay. Y luego los laboratorios pueden pertenecer pues, a centros de ensayo, podría ser pues, el LEGAI, alguno podría decir también el LECOE, en cierto modo está ligado al es el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia a la Politécnica de Madrid, pero bueno, está bastante independizado. Luego hay empresas de fabricantes de componentes, si algunos habéis trabajado con el sector del automóvil, pues Male tiene laboratorio acreditado y Lear tiene laboratorio acreditado, en Francia Continental, y bueno, fabricantes de automóviles sí que tienen evidentemente, y universidades. Por ejemplo, la Universidad de Jaén tiene un laboratorio que está haciendo temas de compatibilidad electromagnética y bueno, por ahí hay un campo de trabajo bastante grande. La GS, por ejemplo, 95002, pues habla de requisitos y ensayos de compatibilidad electromagnética sobre componentes o subconjuntos eléctricos o electrónicos que formen parte de vehículos. Y estos son los que os indicaba, perdón, no la 2, la 24, de tema baterías, sobrevoltaje de baterías a largo plazo, un transitorio de sobrevoltaje, transitorio de bajo voltaje, el pico de arranque, un amortiguamiento por la carga, tensión alterna superpuesta, en fin, tenemos un montón de posibles perrerías que le podríamos hacer a los componentes electrónicos que se conectan a la batería, pulsos de arranque, interrupción por conectores, polaridad invertida, incluso que conectamos la batería al revés. Aquí llega hasta 22. Bueno, pues estos documentos de los fabricantes de vehículos se van actualizando periódicamente. ¿Qué quiere decir? Pues que lo mismo que tenemos L22 sobre corrientes, pues a lo mejor dentro de un año o menos tenemos L23, L24, con nuevos ensayos a hacerle a estos componentes electrónicos. Y como conclusiones, pues cada vez hay más aspectos a ensayar para garantizar la compatibilidad electromagnética de los componentes. Y sobre todo, como os he indicado, también la seguridad asociada a la compatibilidad electromagnética. Que un vehículo vaya rodando por la carretera y pensando en el ABS,
haya una radiación que puede venir de una línea, que pasamos por debajo de una línea de alta tensión, que también emite, o por una antena de teléfonos móviles y haga que el ABS dé un frenazo, nos podría producir un accidente. Pues todas estas cosas son las más importantes y las que más hay que tener en cuenta. La seguridad asociada a la compatibilidad electromagnética. Que el vehículo parpadee la luz de algo que tenemos dentro que nos indica que la radio estaba en marcha o no, pues es importante, se busca por la comodidad del usuario, pero no tanto por la seguridad. Y los niveles de exigencia son los que cambian. Y luego las líneas en las que se está desarrollando esto, pues las podemos desarrollar o fijar, como ya he indicado, en que se ensayan hasta 6 GHz, pero que se está ya pensando en 16, incluso en 40. Luego, por otra parte, en baja frecuencia, por los componentes que se conecten al automóvil, y luego, pues el desarrollo del vehículo eléctrico está dando nuevos campos por todo lo que son la carga y descarga del vehículo y todas las aplicaciones que se le está viendo a esta descarga. Y nada más, porque si no, pues referencias, pues estaría el documento de AMCLRP. Por otra parte, la familia de normas 61000 y luego pues algunas normas de ISO 16750, 10605, que la lista sería muy larga. Si alguien tiene interés, puedo indicarles al que me lo pida, y de todas formas en la página de ENAC, que es www.enac.es, pone entidades acreditadas. Si ahí ponemos compatibilidad electromagnética, nos sale la lista de laboratorios, y si vamos donde pone alcance acreditado, ahí podemos encontrar las normas en las que están acreditados. Y por mi parte, nada más. Si ahora hay alguna pregunta, pues en lo que yo sepa, lo contestaré, y lo que no, pues Muchas lo gracias, contaré mucho. Paco. Muchas gracias por la visión de todo lo complicado que ocurre alrededor de cualquier equipo hoy en día, que hay que tener mucho cuidado y tiene que estar perfectamente acreditado y controlado. ¿Preguntas que tengáis por ahí, algunos asistentes? Si queréis abrir el micrófono si tenéis y preguntar sin problema. Francisco. Sí, respecto a esto de las frecuencias, eh, desde luego hacer ensayos hasta frecuencias más altas, todos sabemos que es muy caro, pero es llamativo que habiendo componentes en los automóviles de hoy en día como radares que funcionan a 77 GHz o por ahí, no se esté hablando nada de tratar ese tipo de señales. ¿Qué sabes Eh, sobre ello? es posible que se esté tratando, pero eso en la parte que me toca a mí como auditor no se está tratando en absoluto. Los laboratorios, sé de alguno en España que están trabajando esos temas, pero a mí no me ha tocado nunca presenciarlos, porque está muy orientado a todo lo que es el vehículo autónomo y a todos estos, pero no hay, de momento por lo menos no se han detectado influencias de las frecuencias que estás diciendo de 70 y tantos gigahercios con la parte más baja. Ujú. En el momento que se detecten, seguro que los fabricantes entrarán de lleno, pero los laboratorios que están trabajando en compatibilidad electromagnética llegan hasta 6 y tienen equipos receptores que pueden llegar hasta 40, y incluso los calibran ya, cuando en principio si solo trabajan hasta 6 no sería necesario, pero están haciendo esto. Leopoldo. Sí, espera, pongo la cámara. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que he aprendido un montón. Una de las cosas que te iba a preguntar era lo de los radares, precisamente, por aquello que ya los coches modernos llevan el radar y a unas frecuencias muy altas, pero eso ya lo has contestado. Y te quería preguntar también sobre los cargadores. Hoy día
por un lado está el coche y por otro el cargador de diferentes gente, de diferentes fabricantes. Te encuentras uno en la calle, en una gasolinera, en aparcamientos. Ese tipo ¿se puede controlar de alguna manera o se controla que se casen los dos? Y, ¿cómo va eso? A ver, hay una máxima de MC que cumple más cumple, no forzosamente cumple. Claro, No sé si lo habéis oído alguna vez, pero sí, a sí, nivel de laboratorios y de ensayos sí que lo utilizamos. Pues aquí sería algo parecido. El vehículo tiene sus requisitos que tiene que cumplir y el cargador tiene sus requisitos que tiene que cumplir. y crucemos los dedos. Y crucemos los dedos. ¿Qué pasa? Que si utilizamos un cargador que cumple, cuando hagamos el ensayo del coche con el cargador, tendremos que identificar qué estamos poniendo. Y Claro, podemos decir que este cargador con este coche está cumpliendo. claro, no se pueden El probar resto, todo. claro, el resto, pues hay que, cuando alguien va a instalar un cargador en cualquier sitio por ahí, pues tiene que instalar un cargador que haya pasado los ensayos y que Claro. esté certificado. Ujú. Está certificado, va a cumplir los requisitos de MC, Y sí, por separado pero estoy claro, seguro que puede sí. pasar. Podría haber un vehículo que al Conducido, conectarlo tiene un problema. Sí. claro. Vale. Era una curiosidad, gracias. Y en esa línea también, yo he leído también que había por ahí movimientos para intentar hacer autopistas, digamos, que vayan cargando según se van moviendo los coches y cosas de ese estilo, que lo cual ya esto se eleva a la máxima potencia ya de las posibilidades, digamos, de cualquier En, interacción. en la Universidad de Zaragoza, concretamente, en mi casa, en mi departamento, además, hay algunos compañeros que han estado investigando precisamente carga de vehículos, en principio carga inalámbrica Sí, y no lo que es el vehículo en movimiento, pero sí que lo han hecho. Y uno de los problemas que hay que tener mucho cuidado es que tenemos unos campos electromagnéticos bastante potentes que hay que confinarlos muy bien porque, ojo, uno de los que vamos en el vehículo somos personas. ujú, Y ahí entraría ya también lo que es la ICNIRP, que es el tema de la radiación en personas, que más frecuencias de una cierta potencia y de una cierta frecuencia no deben pasar por un cuerpo humano. Y con el tema este, yo sí que he visto algo también por internet, pero dices, a ver qué pasará y cómo va a estar esas ondas electromagnéticas. No vaya a ser que las personas que vayan en el vehículo sufran algún tipo de afecciones. claro. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? El chat no veo nada. Sí, Paco Sierra. Ah, sí, perdona, Paco, de nuevo. Sí, Francisco, ¿Lo tienes silenciado el micrófono? a lo mejor te has dejado la mano levantada de antes, pero Perdón, sí, lo tenía silenciado. Decía que, bueno, sí. era puro abusar preguntando No, varias no. veces, pero ya que tenemos la ocasión, ¿qué opinión te merece utilizar una GTEM para propósitos de precumplimiento Para precumplimiento, de sí, componentes? sí puede ser, pero más que nada, el problema es si no tienes una semianecoica, puedes utilizar la GTEM, pero el problema de una GTEM es que necesitas normalmente también el simulador. Entonces, Bueno, en mi caso eso no es problema, bueno, porque ensayamos dispositivos de comunicaciones ópticas y simplemente se utiliza como partner otro dispositivo igual fuera. si la tienes, utilízala. Si la No controlas la y la tengo. controlas bien. Estoy tratando de caracterizar medidas y Y tienes que tener una zona central, pero el equipo es muy grande de tamaño. no, nosotros lo que fabricamos son circuitos integrados, pero claro, lo que ensayamos son pequeñas tarjetitas que hacen un poco de demostrador
de esas Ahí cosas la que zona donde tienen 10 puedes. por 10 o 15 por 10 centímetros. Nada, ahí la zona la tienes sobrada. El mayor problema de las GTEM, que por lo menos en lo que he visto yo en componentes, todo el mundo que hace componentes por las obligaciones, digamos, de los fabricantes de automóviles tiene que tener la cámara. La semianecoica de 3 metros para poder meter con la mesa y con todo. Y para hacer otras cosas ya de tipo electrodomésticos o tecnología de información y cosas así, algunos sí que han utilizado. El problema es que el tamaño les limitaba mucho el uso de la GTEM. Pero unas placas de 10 por 15, digo, si la tienes y la usas, pues mira, no tienes que ir a una cámara. El problema es el precio de Sí, la cámara. para evitar, digamos, Y intentos además, de ensayo de certificación repetidos, ¿no? Siempre eso. es mejor prevenir. No, es que eso sí que es fundamental, que cuando vayas al laboratorio, porque los laboratorios son caros también de uso, pues que lleves ya las cosas muy atadas. Eso es fundamental. Muchas Para gracias. algunas cosas, en precumplimiento hay mucha gente que utiliza las antenitas estas pequeñas, como antenas de lazo pequeñas, como son. Para sondear campo cercano y eso. Sí, 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 sí. también uso. O sea que en principio, si tienes las sondas de campo cercano y luego la GTEM ya un poco más formal, por decirlo de alguna manera, desde luego te pueden ahorrar bastante dinero a la hora de ir a un laboratorio. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Aprovechar ahí. ¿Alguna pregunta? Ya estamos justamente en tiempo sin problema. No parece que haya ninguna pregunta más por ahí. Pues muchísimas gracias, Paco, por la charla de hoy. La De nada, colgaremos en el canal de YouTube de la sección española, que tiene el canal de YouTube, y la compartiremos en el canal de YouTube por si alguien quiere verla. Y igualmente, si alguien quiere la presentación de Paco, me la pide y ya se la mando yo directamente y sin ningún problema. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos antes del verano, que tendremos, como decía al principio, prevista otra reunión, otra videoconferencia de este estilo. Y después del verano, el que pueda estar en Madrid, pues intentaremos vernos en el IECOM, en la semana del 14 al 17 de octubre, aquí en Madrid. Venga, cuidaos. Perfecto. Igualmente, Gracias. Venga, Un abrazo. Hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Me da alegría Venga, de Laura. veros. Un placer. Hasta luego. Nosotros hablamos el lunes, pues Manolo. Nos vemos el lunes por la tarde, por la noche. Venga, Vale. buen viaje. Chao.